Muy bien. Comenzamos, querido Rab. Muy bien, buenas noches y adelante, querido Rab. Ok, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que muy bien. Disculpen por el retraso. Esta es la última clase sobre el fundamento número 10 de Maimónides al respecto del conocimiento de Dios, cómo conoce todas las cosas, etc. Y en su planteamiento, Maimónides trae un texto del libro de Isaías, Ishaya, el capítulo 55, el versículo 8, donde Dios, comunicándose con el pueblo judío, le dice al pueblo judío: mis pensamientos no son como los pensamientos de ustedes, y mis caminos, mis formas, mis maneras de revelarme no son como las de ustedes. Cabe notar que, si bien es cierto, utiliza el término pensamiento, y también dice: mis pensamientos no son como los pensamientos de ustedes, y mis caminos no son como los caminos de ustedes. Si no tienen una comparación unos con otros y no hay nada que comparar, entonces ¿para qué utiliza el término pensamiento? ¿Para qué dice que él tiene pensamientos y así, pero no son como los de ustedes? Y que tiene caminos, es decir, formas de cómo se revela, pero no son como las de ustedes. No son como las formas en que se expresan ustedes. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Que él no posee, que no tiene? ¿O está diciendo algo más el texto? Lo que el texto está diciendo en realidad es que Dios posee también pensamiento. Así como el ser humano posee pensamiento, también Dios posee pensamiento. De hecho, la realidad es que el ser humano posee el atributo de pensar, porque es una reflexión de Dios en el ser humano. Y también poseen otros tipos de atributos, porque también Dios, por así decirlo, posee también atributos. Pero lo que está diciendo el texto en sí mismo es que la calidad de los pensamientos de él son de una calidad completamente elevada por encima de la del ser humano. Y con este texto Maimónides pretende responder la gran cuestionante que hemos venido tocando poco, quizás, obviamente no de forma absoluta, pero de alguna forma, la gran cuestionante sobre el libre albedrío, la capacidad del ser humano para escoger. ¿Cuánta capacidad tiene realmente para escoger? ¿Cuánto no? Etcétera, etcétera. Y en esta clase, primeramente, no voy a poder abordar todos los puntos, temas y detalles al respecto, pero voy a abordar las ideas más relevantes y principales y las conclusiones principales, sobre todo en Hasidut, en el Hasidismo, específicamente Hasidut Chabad. Hoy es un día muy especial, quiero mencionarlo, traerlo a cotación. Es un día muy especial para los Hasidim de Chabad. El 19 de Kislev, hace más de 200 años, habían dentro del el monopolio judío tradicional de Europa, surgió el movimiento hasídico. Más específicamente, el segundo líder, el Maggid de Mesrich, fue quien organizó, digamos, el movimiento de forma como ideas, como una ideología, y además de una ideología, una forma de vida. Y de ahí surgieron grandes maestros hasídicos. Y surge también, dentro de sus discípulos de Maggid Mesrich, el Alter Rebbe, Rabbi Shneur Zalman del Yadi, quien en un estilo intelectual, técnico, empezó a explicar hasidismo, pero de forma condensada, sin decir las ideas explícitamente, sino que escondiéndolo en ejemplos, ideas, no siendo tan explícito al respecto y tampoco haciéndolo algo
de manera pública y tampoco algo que, como que tiene que ser, que todo el mundo lo tiene que saber. El monopolio de la jodería en ese momento no estaba nada contento con el movimiento hasídico, ya que significaba, digamos, en términos sociales, una revolución en contra del status quo de los líderes que estaban en ese momento. Y se fueron al gobierno, utilizaron todo tipo de técnicas para poder parar el crecimiento del movimiento y también parar las enseñanzas del movimiento hasídico. Resulta que utilizaron la capacidad del gobierno del imperio ruso y el líder en ese momento, luego del fallecimiento del Maggid de Mezrich, el líder, el vocero del movimiento era el Rabbi Shneur Zalman Eliadi. Luego quedó otro rabino, Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk, como se le conoce también como el Rabbi Menachem Mendel de Horodok, o de Vitebsk, es la misma persona. Pero él, debido a la presión de los opositores al hasidismo, conocidos como los Misnagdim o los Miknagdim, él decidió irse a la tierra de Israel y dijo: no aguanto más, no me dejan hacer nada estos judíos, me voy a ir a la tierra de Israel. Rabbi Shneur Zalman consideraba a Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk su rebbe, su líder, luego del Maggid de Mezrich, Rabbi Shalom Dov Ber, ese es su nombre, Rabbi Shalom Dov Ber. Y sin embargo, luego cuando él se fue, Rabbi Menachem Mendel le preguntó: ¿y quién se va a quedar dirigiendo a los Hasidim en todas las cuestiones técnicas y también comunitarias? Y el Admor Zaken, Rabbi Shneur Zalman, tomó la responsabilidad sobre sus hombros y se convirtió en el vocero del movimiento y también el líder del movimiento. Ya habían otros líderes, sin embargo, quien respondía a las autoridades y quien iba y estaba a cargo de manejar la relación con los Misnagdim y las defensas, etcétera, etcétera, y también varias causas caritativas, era el Alter Rebbe. El Alter Rebbe escribe el libro del Tanya, y cuando se diseminó el libro del Tanya, hizo mucho escándalo en la judería, por muchas razones, y además el Alter Rebbe estaba enviando dinero a la tierra de Israel, de caridad, de corregir. Él iba por las comunidades a recoger dinero, a recaudar fondos, y enviaba dinero a la tierra de Israel, donde estaba en ese momento el Imperio Otomano, el cual era enemigo del Imperio Ruso. Entonces los Misnagdim utilizaron estos argumentos y muchos argumentos para apresar al Alter Rebbe. El Alter Rebbe estuvo preso durante un tiempo, y el 19 de Kislev se dio 19 y 20, el 19 se dio la orden de liberación de la cárcel de Petersburgo, Rusia, y el 20 salió en la práctica. Así que para Hasidim de Chabad, sobre todo, se convirtió en un Yom Tov, en un día festivo, donde no solamente representa, se entendió que eso significaba que Dios dio una luz verde para difuminar y diseminar las enseñanzas del hasidismo. Y hay una sijá del Rebbe muy especial, donde cita una carta que le escribió el Alter Rebbe luego de su salida a su consuegro, Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev, consuegro, y él le dice que eso fue algo milagroso que ocurrió frente a todas las naciones, y que los jefes del Imperio Ruso incluso reconocieron a Dios en esto que había ocurrido. Entonces el Rebbe trae como en sí mismo también, siempre que hay una revelación, digamos, estoy parafraseándolo y explicándolo, siempre que hay una revelación, algo que se devela nuevo en la Torá, siempre va a venir acompañado de su porción que es aplicable y aplica también para Benei Noach, para las naciones. Así que la salida del Alter Rebbe no solamente fue una
una luz verde para enseñarle hasidismo a todo el mundo, a todos los judíos, sino también a todas las naciones. ¿Por qué? El Rebbe explica cuál es la idea detrás de todo ello, y cuál es revelar la unicidad de Dios en el mundo. Que todo el mundo conozca el tema de la unicidad de Dios a través de las enseñanzas del hasidismo. Así que hoy es un día festivo, dije un poco del Jaime antes de clase, sobre vino, y bueno, en la memoria del Alter Rebbe, que su mérito nos proteja, y también que el Todopoderoso prospere esta clase, que precisamente es un resultado de esa liberación, ese 19 de Kislev, hace más de 200 años, es un resultado, y hoy en día lo vemos en la práctica como un individuo que quizás ustedes no tienen, nosotros no tenemos ninguna conexión con él, hace 200 y pico de años sale de una cárcel de Petersburgo, y sus enseñanzas hoy en día están acá en Zoom, en diversos países en el mundo, diseminándose, y ustedes y nosotros aprendiendo, escuchando, algo increíble. Vamos. Entonces dijimos que Maimónides pretende responder al asunto del libre albedrío, de cómo el ser humano tiene la capacidad de elegir, con un texto, con el texto que dice que mis pensamientos no son como vuestros pensamientos y mis caminos no son como vuestros caminos. Así de simple. Maimónides da una respuesta simple. Lo aborda este asunto en la guía de los perplejos y también en la base de las leyes de la Torá, en el Torá. Y la respuesta que da es simplemente que es un tema que es tan elevado, es tan incomprensible, que, valga la redundancia, nosotros no tenemos la capacidad de captar cómo es que Dios, a pesar de que conoce todo, a pesar de que comprende todo, lo entiende todo, lo comprende todo, lo conoce todo, cada detalle. A pesar de ello, eso no representa una barrera para el libre albedrío del ser humano. Así que, para poder entender esto, vamos a volver un poco, vamos a hacer una introducción. El conocimiento de Dios, según Maimónides, es un atributo, pero sin embargo este atributo habla de Dios mismo. Maimónides dice lo siguiente. Dice que Dios, la lógica es esta. Al ser que todas las cosas existen y dependen de la existencia divina, de la existencia de este ser, el cual llamamos Hashem, etcétera, etcétera, él no necesita saber las cosas porque todas están dentro de él, por así decir. Es decir, son parte de su existencia. Entonces, al ser que todas las cosas son parte de sí mismo, tenemos que concluir que él, dice Maimónides, él es el conocimiento, él es el conocedor, él es el conocimiento, y él es el objeto que se necesita saber, que se necesita conocer. A ver, una pelota, un lápiz, etc. Él abarca todo. Él es todo eso. El Maharal de Praga, cuando lee a Maimónides, no le gusta lo que dice Maimónides, y escribe una crítica a esta definición de Maimónides. Porque, ¿qué está diciendo Maimónides? Está diciendo que Dios es básicamente inteligencia. Es una inteligencia. Es una inteligencia abarcadora, y que todo lo que nosotros conocemos realmente son inteligencias, son conocimientos. Para nosotros vemos como el mundo físico, lo vemos, pero realmente es un montón de información. Y la información que resulta de los objetos, que también es un tipo de información, también eso es Dios. Entonces acá tenemos un problema, según el Maharal de Praga. El Maharal de Praga dice, nuestros sabios no llamaron a Dios el conocimiento o el intelecto, bendito sea.
Asehel Baruch Hu, sino como lo llamaron Hakadosh Baruch Hu. Kadosh quiere decir separado, retirado. Es decir, que cualquier concepto que el ser humano pueda concebirse, Dios está absolutamente separado, retirado de ese concepto. Es decir, es una abstracción absoluta. Además de eso, incluso que a pesar que estoy diciendo que Dios está totalmente abstracto, inefable, Dios está por encima incluso de eso. Entonces dice Maharal de Praga, no podemos decir que Dios, no puede ser que Maimónides diga que Dios es conocimiento, que Dios es información, que Él es intelecto, básicamente. No podemos decir eso. Maharal de Praga dice, no, Dios es absolutamente trascendente, absolutamente por encima de eso, no podemos decir que es conocimiento. El Alter Rebbe, en los primeros capítulos del Tanya, que hoy inicia el ciclo de estudio del Tanya, precisamente, todas las cosas están conectadas, los principios con los finales. Él armoniza a ambos y dice, en realidad, ambos vamos a armonizarlos. Y él dice lo siguiente, describe lo siguiente. Dios, en su esencia, es verdad, está absolutamente retraído, abstraído, no puede definírsele con ningún concepto. Pero Dios se manifiesta, Dios se revela, posee atributos. Entonces, cuando Dios se revela en el atributo de conocimiento, es allí donde tenemos permiso para llamarlo el conocedor. Y a eso se refiere Maimónides cuando él dice que Dios es el conocedor. Es como digamos, un sol que está brillando dentro de una casa y hay diversos lugares donde entra la luz, diversas ventanas. Ahora agarremos esa ventana y pongamos colores. Una ventana es roja, la otra verde, la otra azul. La luz es la misma, la esencia es la misma. Sin embargo, la forma en que se percibe es distinta. Entonces, cuando hablamos de la esencia de Dios, no podemos decir que Dios es conocimiento. No podemos decir. Es ridículo, es una tontería. Pero cuando hablamos de cómo Dios se revela en su atributo de conocimiento, de intelecto, de información, de sabiduría, ahí entonces sí podemos decir que Dios es conocimiento, Él es el conocimiento, esto es lo conocido y todo es una sola, todo está en Él. Sin embargo, Maimónides continúa con su argumento que nosotros no podemos conocer cómo es esto, no podemos conocer el conocimiento de Dios. El Hasidismo lo explica de esta forma. Al ser que el conocimiento de Dios es uno de sus atributos provenientes de su esencia, y su esencia posee infinitud, al ser que es infinita, su atributo de conocimiento también es infinito. Su sabiduría también es infinita. Por ende, nosotros, seres humanos, no tenemos la capacidad de entender cabalmente su conocimiento. Entonces, no es que Maimónides se estaba ahorrando papel y tinta para responder a la pregunta en Moreh Nevuchim y en sus obras, sino que realmente está trayendo una respuesta simple, pero a la misma vez con mucho contenido.
Ok, entonces si Dios conoce todas las cosas, ahora que hablamos de eso, ya entendimos qué significa que Dios conoce las cosas y el conocimiento mismo, etc. Si Dios conoce todo, entonces ¿dónde queda el libre albedrío nuestro? ¿Dónde queda? Entonces podríamos decir lo siguiente. Dios conoce todas las cosas, conoce todas las decisiones que nosotros vamos a tomar. Al ser que conoce todas las cosas que nosotros vamos, todas las decisiones, incluso aunque cambiemos de opinión en un momento específico, para escoger otra cosa, hacer otra cosa, Él ya conoce eso. ¿Por qué razón? Porque al ser que Él es trascendente al tiempo y espacio, entonces para Él no presenta ningún problema saber lo que nosotros vamos a hacer. Ya sea que tomemos una decisión X, una decisión Y, o viceversa, y todas las diversas opciones que existen y por haber. Y para Maimónides esto no presenta ningún problema. ¿Por qué? Porque Dios precisamente es la fuente de cada una de esas opciones. Miren bien, otros sabios contemporáneos, anteriores a Maimónides, contemporáneos a Maimónides, posteriores también, ellos responden a esta pregunta de otra forma. Ellos dicen, el conocimiento de Dios no es un impedimento para el libre albedrío, porque el conocimiento de algo y la información de algo no es la causa de un evento, sino es el resultado de un evento. Filosóficamente dicen, él es el resultado de un accidente. Es decir, ¿cómo sé yo, cómo sabe un niño que una piedra se cae? El niño sabe antes que la piedra, antes que aprende que la piedra cae, o solamente luego que observa que la piedra cae. Obviamente que solamente cuando la piedra cae. Entonces, el conocimiento del niño es el resultado del evento, no es la causa del evento. Su conocimiento no es la causa del evento. Entonces, Dios no presenta ningún problema que Él sepa los eventos, porque el saber los eventos no es la causa de los mismos. Simplemente es el resultado, que para Él no es un resultado, Él ya lo sabe. En nuestra perspectiva humana, el conocimiento es para nosotros la información que obtenemos a partir de un evento que ocurrió. Pero no es al revés. ¿Se entiende la idea? Eso es lo que dicen otros sabios. Maimónides mantiene la posición de decir, Isaías 55:8, mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, ni mis caminos como vuestros caminos. Lo mantiene simple Maimónides. Dice, nosotros simplemente no podemos comprender esto. Es algo que está por encima de nuestra capacidad de entender. Hasidut agrega la siguiente explicación al libre albedrío. Y esto lo tocamos en la clase pasada. Dijimos, libre albedrío, lo contrario del libre albedrío, no es el conocimiento de lo que va a ocurrir, sino es la coerción, que la persona que esté condicionado, eso le quita su libre albedrío.
De nuevo, que yo sepa que mañana mi bebé va a hacer algo X, Y, va a ir a clases. Eso no impide que ella no vaya. ¿Qué sí puede impedir que ella vaya a clases? Que se despierte tarde, etcétera, etcétera, que algo ocurra. Algo que le impida. Entonces, Hasidismo define el libre albedrío, un aspecto del libre albedrío, de la siguiente forma. Describe que es lo contrario de la conversión. Es la libertad absoluta para poder elegir sin estar condicionado. Por nada. Como trajimos el ejemplo. Si alguien se encuentra en una situación moral, ejemplo práctico, alguien quiere robar, hay un montón de plata enfrente de él, un montón de dinero, mucha plata, y tiene 500 deudas. En ese momento es donde se activa el libre albedrío del ser humano. Es ahí. Es decir, beber café, levantarse, escribir cierta forma las letras y todo, eso es personalidad, es parte de la personalidad de la persona, eso no se elige, está elegido. Lo que la persona realmente tiene la capacidad de elegir es, ya sea, escoger entre hacer el bien o hacer el mal. Es decir, yo lo explico de esta forma. Cuando la persona se encuentra en un conflicto moral, sobre todo el Ben Noah, y luego voy a decir por qué, pero lo voy a vincular con el final de la clase. Está Pablito. Pablito tiene $500,000 de frente. Puedo robárselos todos, nadie se va a dar cuenta. Algunos meses. Y tiene 500 deudas. Planea cómo mandarlos y ubicarlos en Suiza para que nadie siga dónde fueron los $500,000. Pero por otro lado, Pablito es una persona que conoce que robar no es correcto. Su intelecto le dice que no es correcto hacerlo. Su alma, el Dios dentro de él le dice, esto no se hace, esto no se hace. Pero por otro lado, tienen deseo grande de hacerlo. En ese momento, tanto el deseo de hacer lo negativo es equiparable absolutamente con el deseo de hacer lo positivo. Es decir, abstenerse de no tocar los $500,000. Es ahí donde y en queda absolutamente y se activa es el ser humano, la calidad de ser humano. Un nivel que se conoce como Adam, mística judía en hebreo, Adam, el ser pensante, el ser que posee una capacidad de elegir absolutamente, sin que esté coercionado. ¿Por qué no hay coerción en este caso? Porque, de nuevo, el deseo de robar es el mismo en nivel que el deseo de no robar. Entonces, ¿quién queda absolutamente ahí libre? Pablito, para elegir. Es ahí donde en el conflicto moral, ahí se activa la capacidad de elegir del ser humano, el libre albedrío. Y de nuevo, que Dios sepa qué es lo que va a hacer Él, no es un problema. Ahora, ¿cómo es que Dios sabe cada uno de los detalles si va a elegir esta opción, la otra opción? Eso, dice Maimónides, eso nosotros no lo sabemos. Eso es algo que no podemos comprender. ¿Por qué?
Y otro aspecto más, voy a agregar otro aspecto más de por qué. Porque al ser que se conoce el conocimiento de Dios, conocimiento divino, es de un nivel, de una calidad completamente y absolutamente superior a la nuestra, por ende, no afecta, no suprime nuestro libre albedrío. O en otras palabras, al ser que el ser humano no tiene la capacidad de percibir en su conciencia la conciencia de todos los conocimientos, de toda la existencia de Dios, entonces el ser humano queda libre para elegir. ¿Está claro? ¿Tiene sentido? Por eso es que Maimónides se mantiene con una respuesta simple. No es que está tratando de dar una respuesta, no es que está tratando de huir a la respuesta. Al contrario, como dije, esa respuesta que da Maimónides tiene mucho contenido. Al ser que no tenemos la capacidad de comprenderlo, entonces ese nivel no penetra en mi cabeza. Como no penetra en mi cabeza, yo quedo libre para tener libre albedrío. Queda solamente mi humanidad. ¿Más claro? Pero, de nuevo, yo dije que vamos a traer las ideas principales. Primero, Maimónides dice que los pensamientos, trae el texto, que los pensamientos de mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos, ni mis caminos nuestros caminos. Esto significa que Dios conoce y abarca todo, abarca todo. Él no necesita saber de nada porque todo, por así decirlo, está dentro de él. Él lo abarca todo. Entonces, ¿Dios es conocimiento? No. Esa es una de sus formas de cómo se revela, cómo se manifiesta. Esa manifestación nosotros no la comprendemos absolutamente. No hay forma de que podamos captarla. Y al ser de que no tenemos forma de captarla, tampoco ese nivel de conocimiento de Dios no penetra en nuestro ser, en nuestra humanidad, y eso da paso abierto a que tengamos libre albedrío. Entonces, en vez de ser un impedimento, es más bien el suministro de fuerza para el libre albedrío. ¿Por qué? Porque el libre albedrío, aquí viene la opinión del hasidismo, porque el libre albedrío no es lo contrario al conocimiento, al preconocimiento de algo, sino lo contrario a la coerción, a que alguien esté obligado a hacer algo, reprimido, condicionado. Ahora, el hasidismo explica otras ideas más profundas. Y cuando digo hasidismo, primero porque estoy trayendo las ideas principales que traen los primeros rebes, y luego voy bajando, trayendo otras ideas desarrolladas del mismo tema en años posteriores de otros rebes dentro de Hasidut Chabad. El rabino Dovber de Lubavitch, el quinto rebe de Chabad, Rabbi Shalom Dovber de Lubavitch, y el tercero, el Tzemach Tzedek, Rabbi Menachem de Lubavitch, en sus discursos hasídicos, análisis de estos temas, traen dos respuestas para dos preguntas que voy a traer ahora para que podamos entender un paso más adelante esta posición de Maimónides. También por qué es tan esencial, de acá entre paréntesis, podemos ver cómo es que los 13 principios que trae Maimónides son tan esenciales para el judaísmo. No son simplemente principios que Maimónides dijo, bueno, voy a decirle a todo el mundo lo que es el judaísmo. ¿Ok?
¿Qué me importa? Vamos a poner 13 doctrinas. Aquí nos vamos. Para que nos defendamos de la religión católica, de la religión cristiana y de los musulmanes. Porque históricamente esto surge como una respuesta a problemáticas históricas que se dieron en el momento. Pero ese es tema ya de historia judía. El Hasidismo explica lo siguiente: que Dios conoce todos los niveles y todos los estratos de la creación, desde los más abstractos hasta los más mundanos, hasta los más físicos. Más específicamente, Dios conoce el cuerpo del ser humano, sus niveles, y hasta la parte del ser humano que es espiritual, que se refiere al alma. Y conoce también cada uno de los estratos, cada una de las categorías, cada uno de los niveles del alma mismo, de los pensamientos del ser humano, el consciente, el subconsciente, las ideas, habidas y por haber, todo, cada uno de los niveles. Nada se escapa de él. De hecho, explica el Hasidismo, que ese conocimiento es la vitalidad de los individuos, de la gente misma. Como por ejemplo, Dios conoce las distintas atmósferas, estratosferas en el planeta Tierra. Dios conoce todo eso. Las hormigas, todo, cada uno de los niveles, los distintos niveles de tierra, el magma, los volcanes, todo. Y ese conocimiento es, a su vez, la energía divina que hace que esas cosas existan. ¿Ok? Es decir, que a él, que ser que él sabe, él, al ser que él está pensando, por así decirlo en palabras más simples, Dios está pensando en cada segundo, en cada momento, en cada instante está pensando a la creación, no solamente de forma general, sino también de forma particular, por niveles, de todos los niveles, desde los más cósmicos hasta los más mínimos. Y al ser que los piensa, los trae a existir a partir de la nada misma, a la existencia. Por eso es que el Hasidismo explica que ese conocimiento es no quiero decir la gasolina, pero la energía, mejor palabra sería, digamos, el átomo divino detrás de la existencia, y es que la existencia misma es ese conocimiento de Dios. A su vez, esto ocurre también con el ser humano. También ocurre con el ser humano. Dice que el hombre es el mundo pequeño, el cosmos pequeño. También ocurre con el ser humano. Si es así, cada una de las cosas que están ocurriendo en el mundo en este momento, desde las más positivas, desde nuestra perspectiva, hasta las más negativas, todas no se escapan de él. Entonces vamos a hacer preguntas retóricas. Si es así, entonces, nuevamente, ¿dónde está el libre albedrío? Aún más, si el judaísmo predica que Dios creó el mundo y tiene un plan divino, y todo está fríamente calculado por él. Cada cosa que ocurre. Los fortunios, los infortunios,
cada una de las cosas. Sus causas, sus consecuencias, todos los detalles. Y esto también afecta sobre todo al ser humano. Es decir, que cada una de las cosas que nosotros hacemos, que ustedes hacen, es parte del plan divino. Incluso levantarse por la mañana y rascarse los ojos para quitarse el sucio de los ojos. Incluso eso. Si es así, ¿cómo es que dicen los sabios? Que todo está en las manos de Dios, menos el temor al cielo. ¿Ha escuchado el dicho talmúdico? Todo está en las manos de Dios, menos el temor al cielo. Entonces, ambos rebes, Rabbi Shalom Ber de Lubavitch y el Tzemach Tzedek, traen dos respuestas. Primero es que al ser que el conocimiento de Dios es parte de la esencia de Dios, Jesús lo explica entre paréntesis. ¿Qué significa que es parte de la esencia de Dios? Voy a darle un ejemplo. Primero voy a hacer la idea, luego del ejemplo. Tenemos la esencia de Dios. Dios tal cual como Él es. Y luego tenemos cómo se revela. Hasidut utiliza el ejemplo de la luminaria y la luz. No solamente el hasidismo, otras disciplinas, pero el hasidismo lo trae y desmenuza ese ejemplo de formas que se pueda comprender mucho mejor la divinidad. Dice así: una luminaria, una luz, disemina rayos de luz. Vamos a decirlo así, rayos de luz. Y los rayos de luz, al ser que están unidos y su fuente es la luminaria, poseen también las mismas cualidades, quizás en menor calidad, pero las mismas cualidades que la luminaria misma. Porque están absolutamente unidas. Es decir, que la misma luz que sale de un bombillo y pega una mesa, es la misma que está cerca del bombillo. En calidad, en esencia es la misma. Entre más nos acercamos al bombillo, más percibimos la luz. Pero la esencia, la naturaleza, la sustancia de la luz siempre es la misma. Y va a tener también y va a poseer las cualidades de la luminaria, del bombillo. Entonces, utilizando este ejemplo, Jesús te explica lo siguiente. Sí, es verdad que el conocimiento de Dios es una de sus revelaciones. Llamémoslo en Kabbalah los atributos los atributos intelectuales de Dios. Jochma, Bina y Dat. Ahora, al ser que esos son como la luz que sale de su esencia, que vendría a ser, por así decirlo, la luminaria, entonces, al ser que están unidos absolutamente a la luminaria, poseen también las mismas características que la luminaria. Aplicándolo a nuestra clase, y esto lo trae, bueno, no los quiero volver locos con los nombres. Aplicándolo a la clase, al ser que el conocimiento de Dios es una revelación de Él, de su esencia, pasa a ser parte de la esencia de Dios. Es decir, también posee calidades y cualidades de la esencia misma de Dios. Y así como la esencia está completamente por encima de lo que el ser humano puede entender, así también el conocimiento de Dios no penetra en la psiquis del ser humano. Entonces, por ende, deja libre a la humanidad y a la psiquis del ser humano para que él pueda elegir. Fue la idea que mencionamos anteriormente. Pero
en mayor profundidad. Hay un sabio que dijo, si yo fuese Dios, no sería yo. Es decir, si nosotros captásemos cómo es que Dios conoce, no seríamos nosotros. Es decir, nuestra entidad perdería completamente sentido. Nuestro yo perdería sentido absolutamente. ¿Y cómo es que esto ocurre? ¿Cómo es que es posible que nosotros, si Dios y su conocimiento es la energía que hace que todas las cosas existan y que también que todas las cosas abstractas existan, incluyendo mis pensamientos, mis emociones, mis ideas? Es decir, que lo que yo estoy pensando ahorita mismo es la energía divina de Dios que lo está haciendo que exista. ¿Cómo es posible entonces? ¿Cómo es posible que no me abrume mi psiquis? ¿Cómo es posible que no abrume mi psiquis y yo pierda el libre albedrío? Contesta el hasidismo. La respuesta es sencilla pero profunda. Al ser que Dios es Kol Yochel, al ser que Dios es omnipotente y al ser que Él soy de la página, Él tiene la capacidad de unir opuestos, ya que ambas cosas, de un opuesto de otro, son en realidad revelaciones de Él, y Él está por encima de eso, de ello. Él tiene la absoluta capacidad de crear todo con su pensamiento, y a la misma vez permitir que su preconocimiento respecto a nosotros, su conocimiento, no impida el libre albedrío del ser humano. ¿Más claro? ¿Tiene sentido? Con eso me gustaría terminar con una idea que les dije, que por qué yo lo formulo de esta forma, que el libre albedrío, al menos cuando se trata de hablar con Benay Noach, el libre albedrío en Rey Noach es cuando se encuentran en una disyuntiva moral. Hay un dicho de los sabios, se ha traído, sabios, se traído en los libros, que las naciones no tienen libre albedrío. Y es un dicho que entre el pueblo judío, en las clases de judíos, ustedes van a escuchar que a veces los rabinos dicen, sí, las naciones no tienen libre albedrío, no tienen libre albedrío, no tienen libre albedrío. Y ha sido una frase muy mal comprendida y no ha sido bien explicada. De hecho, quien explica esa frase es el Hasidí y aclara qué significa eso. ¿Qué significa que el no judío no tiene libre albedrío? Se ha traído. Cuando ustedes estudian en los libros, seguro en algún momento lo van a encontrar. O también en algún video de algún rabino, sobre todo los rabinos que les gusta así darle a la gente a la cabeza, como usar, a los judíos. Dicen, y los no judíos, y van a ver, que no tiene libre albedrío. ¿Qué significa? Primero definamos libre albedrío, otro aspecto del libre albedrío, que lo mencioné anteriormente en la clase, pero con esta idea me gustaría finalizar. Libre albedrío no significa libertad. La gente cree que el libre albedrío es libertad para hacer lo que yo quiera. No es eso el libre albedrío. Les voy a decir por qué. Voy a dar un ejemplo tanto bruto, no refinado, pero es un ejemplo. Si alguien hace una computadora, si alguien construye una máquina
esa máquina, esa computadora todo lo que haga va a estar siempre condicionado a la estructura original y a todas las opciones que el creador le puso, que el diseñador lo hizo. Entonces, les voy a decir algo, por si no lo sabían. Nadie es libre. Ni judíos ni no judíos. Nadie es libre. ¿En qué sentido no somos libres? En que Dios diseñó una forma de cómo los humanos, seres humanos, van a reaccionar, cómo van a pensar, qué van a hacer, qué todo. Y de allí no podemos salirnos. Nadie puede decir, no me va a dar hambre. A todo el mundo le da hambre. Es verdad. En forma general, a todo el mundo le da hambre. Todo el mundo hace hay una forma que está así definida. Los sabios dicen, esta idea está en Pirkei Avos. Pirkei Avos dice, al vivís obligado a vivir. Todos los días hay que levantarse. Entonces, cuando uno está soñando y tiene un sueño tan bueno y de pronto se despierta, no quiere despertarse, no tiene que ir al trabajo, tiene que... Yo le digo a mi esposa un chiste, pero no es, a veces se lo digo no de chiste, pero les digo, no, ¿cómo lo digo? Porque no se escucha tanto. De esta forma. Yo no sé, si no fuese porque nosotros comemos y tenemos que preparar comida, ir a buscar comida, comprar, hacer listas, ¿entendés? ¿Cuánto lograríamos hacer en un día? Pero no, nos debilitamos, tenemos que comer, tenemos que algo que nos guste, que no es malo, pero bueno, y así estamos predeterminados. Entonces, libres no somos. Muy chistoso cuando la gente dice, mi cuerpo, no es tu cuerpo. Es polémico decir esto. Mi cuerpo no es mi cuerpo. Yo soy responsable sobre el cuerpo. El que habla es el alma, no el cuerpo. Mi vida, quiero ser mi vida. Me decía alguien ayer, yo quiero casarme y quiero ser una mujer independiente. Entonces le dije yo, ¿para qué te querés casar si querés ser independiente? No tiene sentido que te cases y ser independiente. Cuando uno se casa precisamente para ser dependiente. Queda viendo la persona. Un adolescente, queda viendo. Quiero tener mi propio trabajo, mi propia cuenta de banco. ¿Propia cuenta de banco? ¿Quién te dijo que vos vas a tener propia cuenta de banco? No hay dos carteras en una casa. No hay vida independiente. Quien se casa tiene que casarse porque se siente solo. Realmente esa es una razón válida por la cual casarse. A veces la gente le busca 500 vueltas a la razón de por qué casarse. No, la razón más válida es porque me siento solo. Y eso es válido absolutamente. Y es divino. Dios creó al ser humano que se sienta así para que se case. Y al contrario, ser dependiente no me hace débil. Al contrario. En Jabado Vergel leí uno de estos días un tema que se llama ¿es la religión una muleta? Una pregunta. Y hay un rabino que se llama Aaron Moss, seguramente no sé si han leído sus artículos en Chabad, y tiene siempre una forma bastante picante y pícara de responder. Entonces decía, rabino, a mí me parece, el quien pregunta es, rabino, para mí la religión es una muleta. Entonces el rabino respondió, sí, claro que sí que la religión es una muleta. También la comida es una muleta,
también la pareja es una muleta, también el dormir, ir a la cama, de dormirse cuando uno se cansa, también es una muleta, también ir al parque y hacer un momento de pasarla bien con los niños es una muleta. ¿Por qué? Porque fuimos seres humanos creados para vivir con muletas. Somos dependientes, no somos seres independientes. Si fuésemos dependientes, hubiésemos sido creados en una de las galaxias que acaba de descubrir el aparato este. Hubiésemos sido creados allí, hubiésemos sido una pizca de polvo ahí, y ya, estuviésemos tranquilos, nadie nos molesta. Pero fuimos creados acá en esta tierra. Y acá todos los seres dependemos unos de los otros. En varios grados, claro. Y dependemos de varias cosas y varios recursos para existir. Entonces el rabino sí le dijo, y si dependo de la religión y dependo de Dios para que mi existencia esté tranquila, no estaría más feliz que poder decir que tengo fe y que, que creer en Dios me da un propósito, le da un propósito a mi vida. Eso lo responde el rabino Ramos. Él es muy inteligente. Bueno. Entonces hay algo que está predeterminado. Entonces, ¿qué es el libre albedrío? El libre albedrío, ves, de nuevo, no es la libertad de elegir qué café me gusta, qué café no me gusta. No, eso no estás libre. Eso es tu personalidad, es parte de tu propia cultura, personalidad, etc. El libre albedrío es que la persona fue empoderada por Dios. Es un empoderamiento de Dios para que la persona se eleve por encima de su personalidad, por encima de las leyes mismas, de las naturales. She drinks a lot of water. Hola. Qué hermosa. ¿Quiere decir hola? Muéstrenosla, por favor. ¿Tienes una cracker? Bueno, haremos visita. Baruch, qué cosita más hermosa. Ay, qué belleza de muñeca. Se la bendiga. Di hola. Linda. Beautiful, beautiful. Lenny Taylor. Hola, Ana Ok. Miriam. Ok. ¿Nos vemos? ¿Nos vemos adentro? Okay. Qué hermoso. Muy bien. Wow. Increíble. Ok. Okay. See you later, ok? Te veo adentro. Te veo adentro, ok? Entonces, ¿a dónde estábamos? Que el libre albedrío es empoderamiento. Es la capacidad que el ser humano puede trascender, así como Dios trasciende a los conceptos nuestros, a la naturaleza misma. Está por encima de ellos. Esa trascendencia también está reflejada en el ser humano. Dios la hace que se refleje en el ser humano. ¿Y qué es eso? El libre albedrío. Así como Dios no está limitado a las leyes de la naturaleza, así también el ser humano posee una capacidad temporal, por así decirlo, de trascender las leyes de la naturaleza, trascender su propia naturaleza, su propia personalidad. Y ese es el significado del Rebbe, que el Rebbe explica, que él explica en un discurso hasídico, un análisis hasídico del año 1953, en el Maimer de Bosse Legane de Vini Jardín, el Rebbe explica que cuando los sabios dicen que el no judío no tiene libre albedrío, se refiere que él no tiene libre albedrío con respecto a los preceptos, 613 preceptos del judío. Pero ¿dónde sí tiene libre albedrío? El Rebbe dice en su Maimer, ¿dónde tiene libre albedrío la persona no judía? En la Sheva Mitzvot Bnei Noach. Entonces,
cuando un Ben Noach cumple los Shevametzos, en ese momento él está haciendo uso de ese poder, de esa capacidad de trascendencia que Dios le dio. Entonces, eso significa que no tiene libre albedrío. No tiene libre albedrío con respecto a los preceptos del judío. El judío tiene libre albedrío en los 613 preceptos. Es ahí donde el libre albedrío se demuestra. Cuando el judío se levanta por las mañanas, se pone tefilín, allí está haciendo uso de su libre albedrío. Cuando un Ben Noach está en una situación moral, que en forma general, las Sheva Mitzvot de Noach tienen que ver con los asuntos de moralidad, sociedad, etcétera, educación, cuando se encuentren en esos momentos, es allí donde él puede hacer uso de ese empoderamiento del libre albedrío, que viene directamente de Dios. Es una capacidad de trascender así como Dios trasciende. Así que insto que todos, que puedan encontrar ustedes inspiración en esta idea y que esta clase pueda servirle a ustedes como un empuje para continuar aprendiendo, practicando, adheriendo, aplicando y viviendo de acuerdo a los Sheva Mitzvot Bnei Noach. Así que, muchísimas gracias. Gracias, Rabino. Pues el señor Francisco tuvo que salir, pero si alguien quiere pues preguntar algo, con mucho gusto. Y excelente clase. Muchas gracias porque siempre he pensado y me ha llamado la atención el concepto de libertad. Desde la filosofía y todo lo que uno piensa, siempre me ha llamado la atención cuando la gente dice es que el que está en la cárcel no está libre, pero el que está afuera está libre. Y siempre he pensado, ¿cómo así que está libre, que no está en la cárcel? Eso para mí no hay una libertad plena, pues es mi criterio, no la hay. Porque lo que usted decía, estamos condicionados. Bendito sea Hashem, ojalá no pudiera condicionarse plenamente a lo que usted nos acaba de decir, a los preceptos no ágidas, para no sentirse que yo me sentiría prisionera de hacer lo que Hashem me manda hacer. Porque, como decía Rey David, como siervo lo hago. Y no se sentía humillado al sentir que tenía que hacer algo que, entonces uno piensa hasta dónde el concepto de libertad ha sido maltratado y mal usado entre los derechos humanos para justificar al hombre de su condición. Pues es mi pensamiento. Y si estoy equivocada, pues me lo hace saber. Es por esa razón, miren, voy a agregar algo más a lo que usted mencionó. Es por esa razón que Maimónides dictamina, atrevido Maimónides, dictamina que la única forma que un ser humano puede obtener ese título, nivel espiritual de un Hasid Umot Haolam, de un piadoso de las naciones, es si él hace pender la práctica de los 7 preceptos de la creencia en que Dios ordenó los preceptos. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Y solamente así puede generar y practicar su libre albedrío. ¿Sí? ¿Por qué? Y dice, y continuamos, para agregarle más, continúa Maimónides y dice, y aquel que lo hace por su propio intelecto no es considerado uno de los piadosos de las naciones. Es considerado un inteligente. Tiene masa gris, le funciona, pero no está haciendo realmente uso de su libre albedrío. Es decir, que el libre albedrío es un poco paradójico. Es solamente cuando la persona lo hace depender de Dios. Es decir, que libre albedrío es un poder que solamente viene de Dios. Si alguien dice los 7 preceptos tienen sentido y es algo que se puede practicar porque es intelectualmente cabe y es un sistema que puede dar resultados, pero no me vuelvan loco con la religión, eso no es libre albedrío. ¿Por qué? Porque la persona lo está haciendo porque tiene una personalidad de intelectual. Es su personalidad. Él no se está esforzando en ningún momento. ¿Dónde realmente está el esfuerzo? Cuando el ego del ser humano es el que se pone a un lado y entonces él dice, no, yo hago esto porque Dios fue quien lo ordenó. Es allí realmente donde el libre albedrío se activa. Y es por eso, nuevamente, por eso Maimónides dictamina, solamente quien cree que estos preceptos fueron dados a Moisés
por Dios y esta es la voluntad divina, es un Hasidut Motaolam. Y no aquel que, queriéndose inteligente, piensa que hacerlo es correcto. El inteligente no está haciendo ningún esfuerzo, ya es inteligente, es su naturaleza. Ya está predeterminado que sea así. ¿Alguien más quiere mencionar algo? ¿Quién más quiere hablar? Están muy callados. Están pensando. Sí. Rabino, el prisma. Usted me Alicia, lo quería aplica decir como- algo, estimada Alicia. Hágale, Alicia, hágale, Alicia. Creo que Sí, gracias, Rabino. Rabino, si bien entiendo, mi libre albedrío es cuando yo hago la voluntad mía, o cuando yo hago la voluntad de Hashem, mi voluntad. Ahí es donde puedo sentirme realmente libre. ¿Es es así cuando, o? no es decir, entre más usted conozca qué es lo que Dios desea y requiere de usted en casos donde necesite tomar una decisión moral, social, allí usted más va a practicar y va a sacar al uso libre albedrío. Entonces, quizás no sea su voluntad, de nuevo, su libre albedrío, estamos en un caso donde no hay donde su voluntad, para poder tener el libre albedrío necesita tener otra voluntad ulterior. Entonces, es en este momento que la persona tiene realmente la capacidad, está libre para decidir, pero esa libertad, esa es una libertad divina, es una revelación de Dios en el ser humano. No es del ser humano mismo. Entonces, cuando la persona hace lo correcto, ¿qué está haciendo? La voluntad de Dios. Su respuesta tiene más profundidad, su pregunta tiene más profundidad. Usted está hablando de que, si yo no me equivoco, ¿cómo hago yo para sentir la voluntad de Dios? Que su voluntad sea mi propia voluntad. Me parece, me intuyo que esa es su pregunta. Para eso la persona tiene que trabajar mucho en sí mismo, refinarse mucho, analizar mucho sobre temas de Dios, de divinidad, sobre todo hasidismo. Y con el tiempo, la directiva divina se va a convertir en su propia, automáticamente va a ser su voluntad, como cuando la persona se acostumbra a hacer algo y de pronto ya se vuelve parte de su personalidad. Como por así decirlo, como una terapia que la persona trabaje en sí mismo. Me gusta gritar, me gusta salir a la calle y gritarle al primero que me dice algo en la calle. Bueno, el primer día me lo callo. ¿Por qué? Porque bueno, aprendí que no es correcto enojarse, porque hay idolatría, etcétera, etcétera. Me lo callo. Y tanto practico en mí, aprendo temas que me enseñan cómo ser humilde, me aprendo sobre la grandeza de Dios, aprendo que en realidad ese tipo que me esté enojando realmente es Dios hablándome y demostrándome algo que yo tengo que refinarme, etcétera, etcétera. Hay varios niveles, hasta que la persona de pronto le ocurre lo mismo, ya no se enoja. Ya no se enoja para nada ni le inmuta. Se volvió parte de la naturaleza. Pero es mucho, mucho trabajo. Gracias, Rabino. Pero para eso estamos, para trabajar Claro, en nosotros claro que sí. mismos. Gracias, muy amable. Claro que sí. Ixchel, ¿cómo se lee? Ándale. Ixchel, pero va a hablar mi esposo. ¿Qué tal? Es que ella se logueó, pero es Ixchel, pero pues ya me tocó a mí hacer una pregunta. Ahora, bueno, al menos yo lo que entendí ahorita con lo del libre albedrío, y yo estaba platicando aquí con mi esposa, no sé, yo lo veo así, o lo entendí así, que la persona que dice,
pues yo lo hago porque yo creo y hago. Es como si alguien se subiera a un automóvil, aunque no supiera manejar, y dijera, yo voy a hacer como picarle porque tal persona le mete una llave ahí y le pisa ahí y mueve el volante y hace y dice y se mueve, teoría, libremente por las realidades. Pero realmente la persona, a diferencia de eso, a una persona que sabe las leyes de tránsito, sabe qué es un vehículo, cómo funciona, sabe las diferentes direcciones del automóvil, sabe las vialidades, sabe cómo conducir, las distintas velocidades, las diferencias de los estados, o sea, todo lo que conlleva el conducir un vehículo, el ser un automovilista, creo que hace la diferencia. Y cuando uno sabe manejarse dentro del sistema de semáforos, de señalizaciones, de todo lo que conlleva, uno realmente es libre de poder transitar al centro de la ciudad, al siguiente condado, al país vecino. Realmente uno es libre porque sabe y conoce todos y cada uno de los detalles para poderse trasladar y para poderse mover. Creo yo que ese es el libre albedrío, al menos así yo lo entendí, mi estimado Raúl. No sé si estoy mal. Claro, al respecto de que entre más las personas conocen cuál es la voluntad divina, estudiando Torah, entre más las personas conocen, sobre todo en el caso de Bnei Noach, sobre todo ahorita que ustedes están estudiando las leyes de Bnei Noach, tengo entendido que hay un curso con un rabino Kakua, así que se dice el apellido. Es muy, muy importante, es vital. Es allí, recuerden, que la halajá es allí donde se revela la esencia de Dios. La voluntad tal cual, la esencia de Dios más profunda, se revela ahí. Entonces, sí, es verdad, puede ser muy técnica las clases. Seguramente ponen atención que la clase es muy técnica. Bueno, se hace esto, se hace lo otro, pero es precisamente en la simpleza donde uno se conecta con la simpleza abstracta de Dios. Entonces la persona que sabe va ¿cómo se le llama? A las clases de manejo. Es aburrido, primeramente es teoría, pura teoría. Bueno, ¿cuándo me van a dar el automóvil? Esperate. Hay que ponerle paciencia. No puedes salir a la calle, si no vas a empezar a matar a la gente. No se puede así. Entonces, hay que aprender. Y luego, a la práctica. O sea, entre más la persona practica la teoría, pone la teoría en la práctica, entonces la persona es libre. Es libre. Es decir, que la teoría misma hace que la persona pueda ser libre. Es una libertad que es una responsabilidad a la misma vez. Es una responsabilidad. Entonces, sí. Buen ejemplo para ver ese aspecto del libre albedrío. Se siente cómo llevarlo a la práctica el libre albedrío. Porque si yo no sé qué hacer en cierto caso, lo primero que se me va a venir a la cabeza son todos mis condicionamientos, lo que mis sentimientos me dicen que hacer. Tal cual, como una persona que no sabe qué hacer en un caso donde está manejando y tiene que, no sabe, no, ve ¿cómo se le llama? Un signo que dice una flecha con una U. No sabe qué significa. No tiene la idea, más mínima idea, que eso es prohibido mirar en U. Entonces, la decisión que tome, realmente depende de su personalidad, no precisamente de su capacidad de ser inteligente. ¿Alguien más? ¿Tiene algo que mencionar? ¿Preguntas? ¿Qué tal, Mauricio? Buenas noches. Entonces, ¿dónde empieza la libertad, el libre albedrío en una persona y dónde termina? Empieza donde usted siente que tiene que tomar una decisión moral que tiene que ver con las Sheva Mitzvot Bnei Noach. Ahí empieza y termina. Gracias. Ahí empieza y termina. Empieza cuando el gerente de una compañía tiene mucho dinero en su haber, tiene mucha plata y él sabe que puede sacar y nadie se va a dar cuenta.
Allí empieza. Y termina cuando decide no hacerlo. O cuando decide portarse bien y pagar las horas extras y no abusar de los trabajadores. Es allí donde está el libre albedrío. Cuando decide seguir los lineamientos. Por eso es importante el civismo, el estudio del civismo. En las escuelas realmente son las clases más aburridas. Cuando yo estudié civismo, la clase más aburrida de todas. Aparte de algunas discusiones del país, pero el resto era aburrido. Pero es lo más esencial. Y si los chicos no lo aprenden en las casas, no lo aprenden en las escuelas, entonces de alguna forma hay que hacer alguna influencia de hacerlo en los hogares. Mi papá, al ser abogado de profesión, fue juez y en varias posiciones en el país, me hacía leer la constitución del país, varios temas. Y además que yo fui un chico muy curioso para leer. Y leí un montón de libros, wow. Sociología, psicología, criminalística, también libros que no se suponía que yo tocara, pero ni modo, él los dejó en el escritorio, así que los leí. Realmente eso ejerce en la persona que cuando se encuentra en una situación de decidir él por él mismo, no está papá, no está mamá ahí, hablando de educación, no está papá, no está mamá, en ese momento la persona realmente puede decidir para bien. Una anécdota. Una vez agarré dinero que no era mío. No se preocupe, no fue hace poco, era un niño. Era un niño que estaba en casa, mi papá se dio cuenta, saqué dinero de la casa que no se suponía que lo tocara. Y mi papá me dio una corrección bastante física, no es el gráfico, así que me dijo una frase que me resuena como hoy mismo. El que se roba un peso puede robarse 1 millón. Tiempo después me tocó estar a cargo de una de las instituciones de Jabal en Nicaragua, donde mucho dinero pasaba por todo el fluido turístico de los israelíes. Yo estaba a cargo y mucha plata pasaba por mis manos, mucha plata. Y siempre me recordaba eso, de eso. Quien se roba un Córdoba, un peso, ¿cómo le llaman en sus países? Se roba 1 millón. ¿Por qué? Porque no es la cantidad, me dijo mi papá, es esa cualidad. No es la cantidad, es la cualidad. Por eso el Rebbe escribe en una carta, no sé si es una carta, dice: la razón por la cual hay tantos problemas en los Estados Unidos es la rebeldía de la juventud. Y ahora, no dijo que el Rebbe lo escribe para los Estados Unidos. Esto aplica también para donde quiera que haya problemas en nuestras sociedades. Rebeldía de parte de la juventud. Y también aplica para el joven rebelde que tenemos todos adentro. La razón por la que hay rebeldía de parte de la juventud y hay osadía es porque se ha perdido el respeto a las autoridades. Entonces, quizás puedan hacer algo, no sé, como una actividad en sus países, donde quiera que hagan, si tienen niños, en las comunidades novajes, etcétera. Usen un día de las actividades para llevarlo a la estación de la policía y que vengan y pregunten a la policía que se les puede dar una clase de qué es lo que hacen ellos con la gente que roba y todas esas cosas, y que los niños vean. Y que también tengan una idea positiva también de lo que es un policía. Que la próxima vez que estén en una situación, porque les voy a decir algo, incluso el mejor de los niños, el niño de la mejor familia, el adolescente de la mejor familia,
tiene amiguitos, y los amiguitos ustedes no saben de dónde son, y dónde estudian, y qué hacen. Y siempre se pueden encontrar en situaciones donde tienen que decidir por sí mismos. Entonces, lo mejor es que desde pequeños enseñarles, miren, hay que empezar por las cosas más mundanas y luego ir por las cosas más espirituales. Sí, es verdad, hay que enseñar sobre Dios. Pero es difícil para un niño entender sobre Dios y que Dios lo ve. ¿Sabe cómo un niño puede entender que Dios lo ve? Cuando va a la policía y le dice que en cada esquina hay uno de estos. Que si hace algo malo, te va a agarrar uno de estos. Y no va a ser bonito. Es una actividad que seguramente los niños seguramente lo van a disfrutar. También llevarlo a los bomberos, llevarlos a las diversas instituciones que ayudan al desarrollo de una comarca, de una ciudad, porque el ser humano, el niño se inspira y ve que realmente hay gente que sale todos los días para salvar a otros, para hacer que las cosas estén mejor. Entonces ves que el mundo tiene una razón mucho mayor por la cual tiene que estar en orden. No sé, terminamos hablando de educación para los niños, pero hay que llevarla de nuevo. La idea es que las ideas abstractas que estamos estudiando puedan llevarse a la práctica, para que en un momento determinado, cuando ellos crezcan, etcétera, estén en una situación, puedan usar ese libre albedrío que Dios les dio. Ya sea porque son espiritualmente sensibles y tienen presente a Dios en sus cabezas, o porque tienen respeto también por las autoridades. Yo me despido por esta noche, despídame con San Francisco, todo lo mejor. Nos vemos la próxima semana con la ayuda del Todopoderoso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Raf. Y que Buenas tengan noches. mucho éxito en todos los proyectos que lleven a cabo, Gracias, tanto en sus Rabino. casas como en sus trabajos. Estimado Enrique, siempre Amén. presente. Gracias. Todo Gracias, lo Rafa. mejor. Bendiciones, Raf. Buenas noches. Shalom, Buenas bendiciones noches. para ustedes. Shalom a todos. Shalom, shalom a todos. Gracias. Descansen. Chao. Shalom. Buenas Shalom. noches a todos. Buenas noches, buenas noches. Baruch Hashem.